Buenas, nosotros somos Daniel Velázquez, Paula Alejandra Cabra y David Amaya, y el día de hoy vamos a presentarles la violencia sexual hacia menores de edad. El, el 21 de junio de 2020, en la zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, una niña indígena perteneciente al resguardo en Veracatío y de tan solo 12 años regresaba a su casa a recoger unas guayabas a las 6 de la tarde, cuando fue atacada y violada por 7 soldados del Ejército de Colombia. Después de 15 horas de búsqueda entre la selva, las autoridades del pueblo encontraron a la menor cerca de un colegio de la zona e inmediatamente la trasladaron al hospital. Este mismo día, la familia de la menor interpuso la denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata de Pereira y a partir de ese momento la Fiscalía inició con sus investigaciones y el personal médico de medicina legal examinó a la niña, quien quedó bajo protección de bienestar familiar. El 25 de junio, los militares involucrados aceptaron cargos y confesaron estos hechos, y bien se les impuso la suspensión al cargo por 20 años, aún se está a la espera de la sentencia penal que los condene por estos hechos. La protección que se otorga a los niños se encuentra presente principalmente en dos tratados fundacionales, los cuales constituyen el punto de partida de los organismos internacionales. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24, establece que todo niño tiene derecho sin discriminación alguna a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. En segundo lugar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10, dispone que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes. Conforme a estas disposiciones, es de vital importancia que todos los Estados entiendan el papel fundamental de ciertos derechos en la sociedad. En razón a ello, resulta primordial crear convenios específicos o temáticos que destaquen el resguardo que se debe otorgar a estos derechos. Un ejemplo de especial protección que se otorga a los derechos de los niños es la Convención sobre los Derechos del Niño, que refleja directamente la importancia de los principios esenciales del derecho internacional humanitario. Los principios del derecho internacional humanitario son, en primer lugar, dignidad humana, que busca que los atributos de los individuos sean reconocidos a nivel internacional y se reconozca su valor por el simple hecho de ser personas. En segundo lugar, la igualdad y no discriminación implica que no se puede discriminar por motivos prohibidos o no razonables. Es importante destacar que existen medidas de acción positiva donde hay razones por las cuales sí se puede excluir los derechos a otros. Estos principios se encuentran explícitamente enmarcados en la Convención de los Derechos del Niño, de la siguiente manera. En cuanto a la dignidad humana, el artículo 39 establece que los Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación física o psicológica de los niños víctimas de abandono, explotación sexual o abuso, y esta recuperación se debe llevar en un ambiente que fomente la salud y la dignidad del niño. En cuanto a la igualdad y no discriminación, la Convención establece que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación. Ahora, con referente a los mecanismos de protección, existen diversos mecanismos que salvaguardan los derechos reconocidos en los diferentes tratados y convenios. En relación con la sobre los Derechos de los Niños, se puede hacer uso de los mecanismos convencionales de la siguiente manera. En primer lugar, se aplica un mecanismo no contencioso denominado como sistema de informes. Este constituye una obligación para los Estados parte y tiene por objeto demostrar sus avances en materia del tratado específico. En este existen dos tipos de informe. Informes iniciales, en los cuales el Estado presenta su situación en materia de este tratado, y este informe se presenta una vez ratificado el tratado. Así las cosas, Colombia presentó el informe inicial de la Convención sobre los Derechos del Niño el 14 de abril de 1993, y en ese se destacaron aspectos como medidas generales de aplicación, antecedentes de la Convención, principios generales, derechos y libertades, medidas especiales de protección, entre otros.
Y están los informes periódicos, los cuales se presentan cada cierto número de años con el fin de que el Estado demuestre el seguimiento y el progreso en esta materia. Colombia ha presentado informes periódicos de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1998, 2003, 2005, 2007 y 2011. En segundo lugar, no se ha requerido, pero en caso de agotar los recursos internos sin recibir respuesta del Estado colombiano, se puede hacer uso de la queja individual, el cual es un mecanismo cuasi contencioso. La queja individual la presenta la persona víctima, que en este caso sería nuestra niña indígena o la familia de la niña indígena, por la presunta violación de los derechos establecidos en el convenio por parte del Estado. Y por último, es importante destacar que el mecanismo contencioso puede aplicarse si, bajo la existencia de un proceso declarativo ante la Corte Interamericana de Justicia, se presenta una denuncia interestatal por el desconocimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños. En este caso es importante precisar que los estados involucrados en la disputa se deben haber hecho un ratificado y los efectos de los fallos serán interpartes. Dada la naturaleza del caso, le es competente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el análisis de esta situación, fundamentado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994. Esta petición debe presentarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. En este caso, a la fecha no se ha dado respuesta sobre la responsabilidad del Estado, si bien los soldados fueron sancionados y se está a la espera de que la decisión del juez penal no evidencia de que se hayan agotado los recursos internos. Sin embargo, explicaremos en el supuesto en que se hayan agotado estos recursos. La primera etapa es en la que recibe la denuncia. Se debe llegar primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que no se trata de un Estado, sino de una persona natural, por lo que no pueden ingresar de manera directa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta etapa se da para que la Comisión realice la evaluación preliminar de la petición o de la denuncia, y esto puede demorar algún tiempo. Después de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 3 posibilidades: no abrir el trámite de la petición; segundo, solicitar información o documentación adicional; o tercero, abrir el trámite. Si abre el trámite, la petición entrará a la etapa de admisibilidad. En esta decisión significa que cumplieron los requisitos necesarios para que la comisión estudie la misma, pero no significa que emita alguna decisión respecto a la materia presentada. Cuando se abre el trámite en esta etapa de admisibilidad, significa que la petición presentada será enviada al Estado para que presente sus observaciones. Se inicia un proceso de intercambio de información en el cual la Comisión puede solicitar más información para decidir sobre la admisibilidad o no de la denuncia presentada. Si es admisible, la Comisión analizará los alegatos de las partes y las pruebas presentadas. En esta etapa, la Comisión puede pedir mayor información, pruebas, y si de ser necesario puede convocar audiencias o reunión de trabajo. En este momento, en esta etapa procesal, se puede llegar a una conciliación entre el Estado y la parte. Si no están de acuerdo, se procede a seguir analizando esos alegatos por parte de la Comisión. Luego de esto, la Comisión emitirá un informe sobre el fondo que incluirá recomendaciones al Estado, que pueden estar dirigidas a hacer cesar los actos violatorios de derechos humanos; segundo, esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y sanción; tercero, buscar una reparación de los daños ocasionados; o cuarto, introducir cambios al ordenamiento legal o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. Si el Estado no cumple con las recomendaciones, se podrá someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitirá una decisión sobre el caso.